a la semana número 4 del curso de Derecho Civil 1 para la maestría de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala. El tema que hoy abordaremos es el de la identificación de la persona. Recuerden que siempre que nos refiramos a la persona, es a la persona individual. Cuando nos referimos a la persona colectiva, la ley nos establece que es persona jurídica, ¿verdad? Y a la persona a la que nosotros hablamos en este momento, pues es la persona individual, que es objeto de estudio durante todo el semestre, ¿verdad? Es todo lo que sea concerniente a ella. En ese sentido, vamos a recordar que en clases previas estuvimos hablando de que nosotros como individuos pues venimos a este mundo y a partir de ese momento nacemos con personalidad, lo cual nos va a acreditar a ser sujetos de derechos y obligaciones, que vamos a tener capacidad, vamos a tener otros atributos de la personalidad que nos son inherentes por el simple hecho de ser personas. Asimismo, ¿qué es lo que establece la regulación civil para las personas? Previamente tenemos que hablar de lo que es el nombre, ¿verdad? Porque estamos hablando del tema cómo se identifica la persona y sabemos que nos identificamos con un nombre. Haciendo un poco de antecedente histórico, ¿verdad? El nombre es ese distintivo que nos diferencia unos de otros, ¿verdad? Es esa designación con la que se ha dispuesto que seamos nombrados e identificados. Inicialmente va a depender esto de todas de las distintas culturas y civilizaciones que han existido, por supuesto, ¿verdad? Pero inicialmente el nombre constaba de una sola palabra y no se hacía ningún tipo de referencia familiar. Bastará ver libros históricos, películas, documentales para establecer la metodología que se utilizaba para diferenciar a unas personas de otras, ¿verdad? Pero es en el Imperio Romano donde sobre todo se desarrolló el derecho, por eso nuestro derecho es proviene del derecho romano que ha tenido adaptaciones, pero es en el derecho romano donde se empiezan a hacer regulaciones más formales que nos permiten conocer el derecho civil y en general el derecho, ¿verdad? Como lo conocemos el día de hoy. En el Imperio Romano, fíjense que ya existía una descripción o diferenciación porque había un prenombre a lo que nosotros hoy le llamamos nombre propio y luego estaba un nombre denominado para ellos que era un apellido común. Ese apellido común, sobre todo basado en el tema del aspecto familiar. Y mencionaba también el autor que había un conombre, ya que es lo que nosotros hoy tendríamos como segundo nombre. Como les digo, esto va a depender de cada civilización, cada cultura. Hay países europeos. Sí voy a ampliarlo si no lo logran distinguir. Hay países europeos donde todavía hay nombres, ¿verdad?, que utilizan el hijo de dentro del nombre, ¿verdad? Me parece que para no sé si para unos juegos eh, de una Copa Mundial, me parece, hubo un país que hicieron hasta un cántico y cuando veíamos los nombres de los jugadores, todos los apellidos me parece que terminaban eh, en un término, ahorita no recuerdo bien si era Zen o Ver, pero quería decir hijo de, ¿ya? En todos los apellidos, perdón, por ejemplo en el Anderson, ¿ya? Todos los apellidos en ese territorio, ¿verdad? Terminan en el término son, porque quiere decir hijo, ¿verdad? Y el apellido se conforma de hijo de, ¿ya? Y el nombre de dónde proviene. Pero como les digo, eso varió de distintas civilizaciones, culturas, territorios, pero es lo que es el antecedente de lo que hoy conocemos, ¿verdad? En los
libros sagrados, en la Biblia nosotros encontramos, ¿verdad? Que las personas tenían un nombre, pero no se mencionaba un apellido. Pero sí, por ejemplo, decían, eh, por ejemplo, David, por referirse al rey David, ¿verdad? Hijo de Isaí. O sea, era una forma de identificarlos, porque David, buena tarde, en Irlanda, cabal, no recordaba el nombre, gracias, licenciado. Pero vamos, nosotros si nos fijamos, ¿verdad? Cada territorio tiene una forma específica de nombrar a las personas. En el caso concreto, por ejemplo, de las personas que viven en Estados Unidos, allá vemos que, por ejemplo, parientes de uno guatemaltecos ya no usan el apellido de ellos, de donde provienen, porque si están casados con un extranjero ya utilizan el apellido del esposo, ¿verdad? Ajá, en el hebreo también. Entonces vamos a observar nosotros que eso es apenas un referente de lo que hoy conocemos como el nombre. Cada país tendrá su regulación propia y nosotros aquí vamos a aprender qué es lo que dice la ley respecto a nosotros que somos guatemaltecos, ¿verdad? También en cierto tiempo, ¿verdad? Cuando hacemos ahora estudios sobre los apellidos, de dónde vienen nuestros apellidos. Cabal Rodríguez, hijo de Rodrigo. Ese término es Hernández, López, todo lo Ramírez, todo es como una referencia que viene de ahí. Blasonería nos menciona alguien, me imagino que tiene que ver con ese aspecto de estudio de los apellidos y todo, ¿verdad? La heráldica, creo que le mencionan algunos otros, pero eso tiene su nombre, es una ciencia, ¿verdad? Y para los que nos gusta investigar de dónde venimos, hacer nuestros árboles genealógicos, pues es interesante, ¿verdad? Pero en el aspecto legal eso no queda excluido, ¿ya? Eso también está considerado. Y fíjense que tanto es así que en la modernidad ya a las personas, o en los últimos siglos, llamémosle así, a las personas se les diferenció, ¿verdad? Con un nombre, pero también con una referencia de dónde venían. Y muchos de los apellidos que nosotros encontramos son derivaciones de nombres propios, ¿verdad? Por ejemplo, Ramírez, hijo de Ramiro. Hernández, hijo de Hernando, me parece que así venía el asunto. No se está, yo sí cambié la diapositiva, no sé si alguno no logra verla. No, yo tampoco veo la diapositiva, doctora. ¿No? Yo sí la veo. Sí se mira, pero en pequeño, licenciada, se ve en pequeño, o sea, como que está duplicada la pantalla. Cada uno, ahí se mira mejor o no lo miran. Así cierro y vuelvo. Se ve más grande, se ve más ahí se ve mejor, gracias. Muy bien. Es que de todos modos mi pantalla tiene que estar dividida porque en donde los estoy viendo tengo que hacer el cambio de diapositiva. Espero que se vea bien. Si no, ustedes tienen la presentación, ya se las compartieron y la abren, ¿verdad? La van abriendo si se la quieren observar en pantalla completa. Bueno, lo que les quería decir es que esas derivaciones pueden ser sobre hijo de, o también por la profesión que estas personas tenían, por la región donde habitaban, incluso muchos apellidos tienen relación con la profesión o el oficio que las personas hacían, ¿verdad? Pero ese es un objeto de estudio que no nos aplica, pero nos sirve como referente para comprender el porqué de los apellidos, ¿verdad? ¿Por qué era necesario identificarnos de esa manera? Si el día de mañana el nombre llega a desaparecer, ¿verdad? Nuestra identificación, ¿cuál creen ustedes que sería? Alguien que mire, tenga una visión más así numérica, alfanumérica, llamémosle así. Con el código de barra o QR. Un código de barra, QR, a ese grado vamos a llegar, ¿verdad? También. Pero
otra forma en que nosotros nos identificamos o ya el Estado nuestro ADN y nuestro ADN y nuestra huella dactilar. Nuestro DPI, CUI. Fíjense que como todo eso que ustedes están mencionando ya se está usando, ya es una forma de diferenciarnos, incluso nosotros a veces en algunos pagos que se hacen, ¿verdad? Ya ni siquiera necesitamos consignar el nombre porque ya hay un código, hay cualquier cosa que hace referencia a que somos nosotros. Pero aún así, legalmente nos tenemos que seguir identificando, ¿verdad? El código único de identificación, como su nombre lo dice, que les aclaro, ¿verdad? Nosotros no tenemos un número de DPI. El DPI es el nombre del documento personal de identificación. El que tiene número es el código único de identificación. Y según la ley es el único que nosotros deberíamos de tener, ¿verdad? Se supone que ya el NIT, por ejemplo, a las personas individuales no les aplicaría, pero vemos que se sigue aplicando, ¿verdad? Tal vez es por facilidad, no sé, ¿verdad? ¿Por qué motivo eso no ha desaparecido? Pero hacia allá vamos, ¿verdad? Y entonces, esta designación que se hace de nuestros nombres para que nos identifiquemos frente a otros, pues va a estar conformado así, ¿verdad? Por nombre y apellido. Y vamos a ver qué dice la ley en ese sentido. Omar Garnica nos dice que el nombre es el conjunto de caracteres. Hay muchos homónimos, efectivamente, y hay muchos problemas por los homónimos, es cierto. Nos dice Omar Garnica que el nombre es el conjunto de caracteres con los cuales se identifica una persona individual. Ya vemos incluso en Estados Unidos, ¿verdad? Que, por ejemplo, el hijo de Elon Musk ya solo es creo que el muchachito se llama X3, una cosa así. No estoy segura ahorita. Pero vean cómo el nombre sirve y aclara para identificar a una persona. ¿Por qué? Porque las personas somos sujetos de derechos y de obligaciones. Y tenemos que saber el nombre de las personas para identificarlas, para saber si les corresponden derechos y obligaciones. Ahora bien, sobre el sobrenombre o seudónimo, yo hice unas anotaciones acá. ¿Por qué? Porque el sobrenombre es considerado ese alias o el apodo que se le coloca a una persona, ¿verdad? Es una característica personal muchas veces que la persona tiene. Sin embargo, fíjense bien, para nuestra legislación no existe el reconocimiento del sobrenombre, salvo lo que vamos a ver. Etimológicamente, seudónimo era un nombre falso, ¿verdad? Una autodenominación que una persona hacía para que no se le reconociera, ¿verdad? Y eso lo vemos en obras artísticas que se hacían, ¿verdad? Donde las personas querían permanecer ocultas, pero muchas de ellas consignaban sus iniciales, ¿verdad? O se colocaban un nombre para no ser reconocidas. Por ejemplo, la escritora de Harry Potter, ella cuenta una película, me parece que hicieron de ella, donde ella tuvo, en virtud de que todos los autores eran hombres, en el gremio donde ella se estaba moviendo y que no había reconocimiento para ella como mujer, ella tuvo que poner sus iniciales para que no se conociera el nombre real de que era una mujer la que estaba escribiendo esas obras, ¿verdad? Porque no iba a tener la misma aceptación desde su parecer. Ahí está el hijo de Elon Musk que se llama XAEAX doceavo, quiere decir, yo creo que es el 12º hijo de él, ¿verdad? Porque ahorita ya lleva 14, que tiene para mantenerlos. Entonces, vemos que el seudónimo puede ser así, ¿verdad? En el caso de Elon Musk, la ley posiblemente les permite en Estados Unidos inscribir al hijo con ese nombre, ¿verdad? Para él no es un seudónimo, para él es un nombre. Pero en el caso guatemalteco, el seudónimo no tiene una regulación, como vamos a ver más adelante. Además, yo les agrego acá unos aspectos que les voy a hacer referencia. ¿Por qué? Porque las personas, si bien es cierto, tienen un nombre, pueden hacer cambio de su nombre. Y si bien es cierto, las personas se identifican con el nombre con el que son inscritos en el registro civil,
no siempre lo usan y eso da ciertas problemáticas que les voy a explicar a continuación. Y el seudónimo, que es lo último que les aparezco acá mencionando el tema de una inscripción de marca, en nuestro caso, si bien es cierto, no está regulado, sí estaría permitido, por ejemplo, si una persona llegara a utilizar un nombre artístico y lo inscribe como una marca registrada para tener derechos sobre esa marca, ¿verdad? Ahí sí sería permitido y en el ámbito, eso se regula en el ámbito mercantil, ¿verdad? En la propiedad intelectual. El otro semestre, ustedes cuando vean el libro segundo del Código Civil, pues van a ver todo lo relativo a los tipos de propiedad, incluyendo la propiedad intelectual, ¿verdad? En ese sentido, hay escuelas que explican doctrinariamente la naturaleza jurídica, es decir, de dónde proviene o cuál es el sentido de ser del nombre. Y para algunos dicen que es una institución de policía civil. Siempre la policía, en esta terminología de cómo fue fundado el derecho, lo que hace es decirnos de dónde es un tipo de control, ¿ya? Es un tipo de control. Brañas menciona que se pone énfasis en esta escuela que trata de explicar de dónde viene el nombre, se pone énfasis en la obligatoriedad del nombre. Y dice, no, el nombre es algo obligatorio. Por ley, el Estado, ¿verdad?, establece como una designación oficial que se tiene que hacer en interés no solo de la persona que va a tener el nombre, sino de la sociedad a la que pertenece, para que se le pueda fácilmente identificar, ¿verdad? Otra escuela hace referencia a que el nombre es un derecho de propiedad. Así como tenemos propiedades, el nombre también es de nuestra propiedad. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una propiedad, esa tiene valoración, etcétera, ¿verdad? La podemos vender. El nombre no tendría tan así esas características, salvo que el nombre lo inscribamos como marca y lo vendamos como una marca. Pero nuestro nombre en sí no es sujeto a eso, ¿verdad? Por eso se menciona que el nombre es exclusivo e inviolable, considerando también que es inalienable, no se podría ni vender, ¿verdad? Imprescriptible, pese a que las personas lleguen incluso a morir, su nombre va a persistir, sobre todo en aquellas personas que hicieron un aporte a la cultura, a la sociedad, ¿verdad? Es inembargable, no podría decirse voy a embargar tu nombre, ¿verdad? Se pueden embargar las cosas. Y el único caso que un nombre se pudiera embargar, ¿verdad? Es, por ejemplo, esa titularidad de una marca, de un nombre registrado como marca registrada, ¿verdad? Sería únicamente en ese caso. Y otra escuela que dice, no, mire, lo anterior, todo lo que dijo está bien, pero ¿sabe qué? El nombre es simple y sencillamente un atributo de la personalidad, ¿ya? Es un atributo de la personalidad y como la persona existe, existe su nombre también, entonces es algo que va unido, no se puede separar, ¿verdad? Y todo esto, fíjense bien, nos hace pensar, ¿verdad? Que la teoría en derecho lo que nos hace es orientarnos, tratar de explicar el porqué de las cosas. Pero Brañas nos menciona una cuarta escuela y nos dice, no, miren, no se hagan bolas, porque el nombre no es más que un derecho de familia que se ejerce en virtud de que si existe ese vínculo familiar, va a existir la utilización por lo menos de los apellidos de esos familiares, ¿verdad? Y como van a ver ustedes en el desarrollo de las siguientes clases en las próximas semanas, cómo el que se nos inscriba con un nombre nos va a dotar de derechos que si no somos inscritos con ese nombre, pues no tendríamos. Yo acá en otros semestres, ya desde el año 2020-21, vengo impartiendo este curso aquí en la maestría. Yo les explico a los alumnos, ¿verdad? Ustedes, los maestrandos, que cuando nosotros damos derecho civil, tenemos que a veces ser muy directos en las terminologías que se usan, aunque estas a veces parezcan duras, aunque estas para los derechos humanos, por ejemplo, que también doy ese curso el próximo semestre, puede decir uno, ay, pero eso es discriminatorio, eso en este periodo ya no se debería de utilizar.
pues con la pena, ¿verdad? Pero la ley tiene que ser así, dura lex, como dicen, ¿verdad? Directa, clara y los términos que usa la ley. Yo, por ejemplo, pues algo he trabajado en materia laboral, ¿verdad? Y en materia laboral, en la actualidad, no sé de dónde viene esa terminología, pero por ejemplo a nosotros nos enseñan los profesores en maestría y nos dicen, mire, el término patrono es despectivo, el patrono hace pensar que es dueño de algo, de los trabajadores y no es así. Por eso mejor refirámonos a él como empleador, ¿verdad? Pues hasta ahí está muy bien, ¿verdad? Pero cuando vamos al código de trabajo habla de patrono y habla de trabajador. Por otro lado, el trabajador, muchos dicen, no, es que el colaborador. Hasta la gente se ofende cuando uno sigue utilizando el término patrono y el término trabajador, ¿verdad? Políticamente pudiera ser eso incorrecto, referirse así, ¿verdad? Pero la ley es clara. Hasta que la ley no lo denomine con otra palabra, o es patrono o es trabajador. Al trabajador, si bien es cierto, podemos decir, es que es más amigable el término colaborador. ¿Ya? Está bien, pero en la ley al colaborador no se le paga un salario. Muchos especialistas ya en materia laboral dicen que quitarle el término de trabajador a un trabajador es demeritar el trabajo que hace. Porque el colaborador, como su palabra lo dice, si quiere, colabora. ¿Ya? El trabajador no. El trabajador lo contrataron para trabajar y tiene que trabajar. ¿Sí, licenciada Argueta? ¿Levantó la mano? ¿No? Bueno, voy a continuar. Ese es un solo ejemplo que ¿sí, licenciado Colindres? Hola, Ligda, buena tarde. Buena y tarde. Solo para hacer ahí como un homónimo y la palabra jefe, que a veces suena también muy duro como de jerarquía. ¿Pudiera usted compartirnos algo? Gracias. Pues mire, si en un reglamento, si en una designación de puesto y si en una ley dice que la persona es jefe de departamento, jefe de sección, ¿en dónde estaría lo ofensivo? ¿Verdad? Porque compañeros con el jefe no somos. Entonces, si el título de ese puesto es jefe, así nos deberíamos referir, ¿verdad? Por eso les digo que en los aspectos legales muchas veces chocan con los otros aspectos, e incluso con los propios de derechos humanos, ¿verdad? Ya cuando veíamos la semana anterior a los incapaces, cualquiera persona, ¿verdad?, que tuviera una situación, pudiera alegar que está siendo discriminado. Fíjense que, por ejemplo, en el Código de Notariado, se los voy a poner de ejemplo. En el Código de Notariado, lo primero que nos dice el artículo, y se los digo porque es un curso que yo doy, ¿verdad? Es el que más les tengo referencia. El artículo 2 del Código de Notariado, 3 del Código Notariado dice lo siguiente. Escuchen bien. En el 2 van a ver los requisitos que tiene que tener uno para ser notario en Guatemala. Si no es guatemalteco o puede ser guatemalteco de origen, no va a poder llegar a ser notario, aunque saque la carrera. En su momento les explicaré eso, cuando lleguemos al curso de notariado. Pero en el artículo 3 del Código de Notariado establece, tienen impedimento para ejercer el notariado los civilmente incapaces, toxicómanos y ebrios habituales, ciegos, sordos y mudos y que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido. Y ya luego habla de algunos delitos que se hubieran cometido. ¿A qué voy? Menciona directamente que una persona ciega, sorda o muda, o que adolezca de cualquier otro defecto físico o mental, no podrá ejercer el notariado. ¿Ya? ¿Por qué sucede eso? Cuando el notario va a ejercer su función, él tiene que escuchar lo que le van a manifestar.
A veces tiene que ir a levantar actas y tiene que ver lo que tiene que plasmar. Es cierto que estamos muy avanzados, ¿verdad? En desarrollo, y seguramente estas leyes a futuro van a tener que ser modificadas, pero de momento eso es lo que las leyes regulan. Entonces, como nosotros estudiamos derecho y nos apegamos al derecho, ¿qué tenemos que aplicar? Lo que la ley dice. Así de sencillo, ¿verdad? Y les hago esa referencia porque en estos contenidos van a ver ustedes la gran diferencia que puede haber entre hijos reconocidos e hijos no reconocidos. ¿Ya? Hijos nacidos de matrimonio, nacidos fuera de matrimonio. Entonces quiero que ustedes a partir de aquí en adelante empiecen a ver, esto no le aplica a un hijo que no está reconocido. Un hijo no reconocido no es un hijo. Hasta que por resolución se establezca ese reconocimiento, ya sea de forma voluntaria o en forma judicial, ¿verdad? Que se tuvo que demandar, la persona que no ha sido reconocida no tiene calidad de hijo, ¿verdad? ¿Y por qué les hago referencia a esto? Porque en la ley nos habla de lo siguiente. Voy a adelantarme una diapositiva. Creo que me salté una. Ahí está. ¿Por qué les voy a hacer esa referencia? Porque en el artículo 4 del Código Notariado dice cómo las personas se identifican. Y ahí la ley es bien clara. Aquí no me aparece. Aquí está. Y dice lo siguiente, vean todo lo que yo les resalto, les pongo en negría, a veces se los pongo hasta en colores, ¿verdad? Este no es el caso, pero en fin. Artículo 4. La persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil, el que se compone de nombre propio y el apellido de, número 1, los padres casados. En primer término, la mujer casada no tendría que probar en ningún juicio que el hijo que tiene dentro del matrimonio es hijo del padre. ¿Por qué? Porque se presume que él es el hijo. Más adelante lo van a ver cuando veamos ese tema. Se presume, ¿ya? En el pasado así debería de ser, incluso al día de hoy, ¿verdad? Si una mujer casada se presenta a reconocer un hijo, ¿ya? Basta con que ella manifieste o documentalmente, ¿verdad?, que está casada para que ese hijo sea reconocido con el apellido del padre. Eso es lo correcto, ¿ya? Por eso les hago referencia que al matrimonio, digamos, hay ciertos beneficios que se tienen estando dentro del matrimonio que no se tendrían si no se está dentro del matrimonio, ¿verdad? Y ese sería uno, por ejemplo. El otro caso, ya, el primero es reconocer a los hijos estando casados. Ahí se presume, ¿verdad?, que el hijo es hijo de los esposos, principalmente del esposo, ¿verdad? Pero también pueden ser reconocidos por sus padres no casados. Pero ojo, que lo hubieran reconocido. Fíjense bien, una mamá va a ir a reconocer a un hijo si ella no es casada, ¿verdad? Pero un padre no casado no siempre va a reconocer al hijo. Y ahí, ¿podemos hacer que ese padre reconozca a ese hijo? Sí. Pero si él no quiere de manera voluntaria, hay que demandarlo. Cuesta más, ¿verdad? Y los hijos de madres solteras serán inscritos con los apellidos de esta. Ahora, los hijos de padres desconocidos, aquellos que abandonan, ¿verdad?, y no han sido inscritos, se inscribirán con el nombre que la persona o institución que los inscriba le designe. ¿Ya? Y también hace referencia, ¿verdad?, que en el caso de menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido, pues podrá hacerse la ampliación, ¿verdad?, que llegue la madre, si no es hijo de matrimonio, ¿verdad?, que llegue la madre y pues le agregue el segundo apellido por ese tema de la discriminación, que ahora ya se permite la inclusión, o el padre que quiera irlo a reconocer. Pero mucho ojo. Hoy no vamos a hablar del reconocimiento de hijos, eso va a venir en otra clase, pero mucho ojo con aquellos padres que reconocen hijos que no son hijos de ellos.
porque en la actualidad aparecen los padres, ¿verdad? Verdaderos, los biológicos, años después, denunciando a este que reconoció al hijo por hacer una usurpación de la función de esta calidad de padre, ¿verdad? Aunque tal vez sí lo mantuvo, le dio todo lo que necesitó, pero aparece el verdadero padre que ya se arrepintió de no haberlo reconocido, ¿verdad? Salvo que sí lo haya ignorado y que quiere hacer el reconocimiento. Eso sucede, ¿verdad? Entonces hay mucho cuidado porque no se está recomendando hacer eso, ¿verdad? La verdad no se sabe. Es cierto que es aplicable toda esa normativa, pero a estos niños que está en discusión de quién es la paternidad, pues un padre lo cría, lo reconoce de buena fe, aún sabiendo que no es hijo de él, y luego aparece otro y la denuncia que le coloca ya es un delito, ¿verdad? Entonces no solo hay un delito, también sería factible, ¿verdad? Que se integrara todo lo que el otro gastó, ¿verdad? ¿Quién pidió la palabra? ¿Alguien pidió la palabra? ¿No la escuchamos? Bueno, ¿qué características tiene el nombre? Ya esta terminología es importante, la van a escuchar hoy y les va a servir para el resto de su formación como profesionales y en la vida en general. El nombre que nosotros tenemos es oponible erga omnes. ¿Por qué? Vamos nosotros a tener el derecho con el nombre que tenemos de oponernos por el mal uso que alguien quiera dar a nuestro nombre. En el ámbito penal está regulado, por ejemplo, con una difamación, con esos delitos contra el honor, ¿verdad? Y en el ámbito, ¿cómo les diré? En el ámbito civil, que otra persona quisiera colocarse nuestro nombre, hay oportunidad siempre de que las personas a las que les afecte se opongan. Entonces, oponible erga omnes es oponible frente a todos los hombres, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer valer ese derecho y vamos a poder oponer. ¿Sí, licenciado Montepeque? Gracias, licenciada. Buenas tardes. Solo tengo un par de dudas con respecto al Código Civil que usted mencionaba, el artículo 3 y 4. ¿Una persona que es síndico de la municipalidad puede ejercer el notario, sí o no? Bueno, tendríamos que irnos al Código de Notariado, ya, que no nos va a dar tiempo acá, pero le sugiero que se vaya al Código de Notariado y vea los siguientes artículos. En el artículo 2 están los requisitos para ser notario, en el 3 el impedimento, en el 4 dice quiénes no pueden ejercer el notariado y ahí se va a solventar su duda, y en el 5 dice quiénes no podrían, pero en casos específicos sí pueden. En el artículo 5 específicamente va a encontrar lo relativo a los miembros de las corporaciones municipales que desempeñen cargos ad honorem, excepto el alcalde. Entonces váyanse a leer el artículo 5, el Código Notariado, y ahí se le va a aclarar si es posible que se pueda o no se pueda. ¿Ya? Ok. Y la otra duda es, bueno, es una aclaración. Hace unos 30 años, no sé si me escucha que se cortó. Le escucho. Ok. Hace unos 30 años empezó a salir un producto que se llamaba Innovarina. Vinieron los de la Incaparina, los demandaron por la similitud del nombre. Ahí se podría decir que podría encajar como lo que son los homónimos. No. El homónimo se trata de similitud de nombres de personas o nombres idénticos de personas. Ese aspecto del que usted está hablando es objeto de estudio en el derecho mercantil como una marca, ¿verdad? Esa es lo que se está dirimiendo, ¿verdad? Y eso lo van a ver el otro semestre cuando vean el derecho de propiedad y los bienes, incluyendo la propiedad intelectual, ya que la propiedad intelectual lo que hace es dar reconocimiento de marcas y de inventos. Gracias, maestrina.
Bueno, licenciado Bando y luego licenciado Arana. Sí, gracias, maestra. Yo tengo una duda con relación al mal uso que se puede hacer del nombre, perdone. ¿Me podría poner otro ejemplo? Bueno, una persona pudiera decir, bueno, yo voy a hacer un cambio de nombre y me voy a colocar el nombre de la licenciada Esther Elizabeth Salguero Hernández de Méndez. Ya, en la ley aún hay pueda que yo ni me entere que alguien se quiera poner mi nombre, pero en la ley hay cuando se hace ese procedimiento hay un momento donde las personas se pueden oponer a que la persona quiera usar mi nombre, ¿ya? Cuando se hace por medio, es que eso lleva un edicto, ¿verdad? Ya entendí, ya comprendí. Exactamente. Es que es ahí en donde, digamos, se da en esa fase, opción, digamos, ¿verdad? Pero en cualquier otra, por ejemplo, les decía que si alguien quiere afectar el honor de alguien, viene y pone ¿qué le diré? Dice, el licenciado fulano de tal hizo tal estafa. Ahí no solo está afectando la profesión, sino la honorabilidad de una persona. Entonces esa persona puede decir, mire, disculpe, yo tengo un nombre, un reconocimiento, ¿qué le diré? Soy una persona de reconocida honorabilidad, ¿ya? Lo demando para que me pruebe lo que usted está diciendo, ¿ya? Eso lo van a ver ustedes en otros ámbitos del derecho, ¿ya? Muchísimas gracias. Ya, Arana, bueno. Buenas tardes, Magister. Pues yo he visto muchas situaciones en el tema de los homónimos por mi ámbito laboral, ¿verdad? He visto... ¿En la PNC? Ajá, ¿no? Correcto. Ya. Correcto. Las capturas por homónimos. Sí, y he visto a veces unos malos procedimientos, tal vez no mal procedimiento, pero el problema con los homónimos es de que hay muchas personas que tienen no tienen su documento de identificación. No tienen su documento de identificación y todo, pero el nombre es igual a la persona que se... Exacto. Por eso es importante que nosotros sepamos que el DPI es obligatorio portarlo. Váyanse ustedes a leer la ley del RENAP, van a leer ustedes ahí que es obligatorio portarlo. O sea, a mí no me sirve el documento que se quede guardado en la casa, ¿ya? ¿Por qué? Porque si a una persona la detienen y tiene orden de captura, la única forma, si los nombres son similares entre uno que tiene orden de captura y otra persona que tiene un nombre igual, va a ser el DPI, porque en el DPI se va a establecer el código único de identificación. Entonces, ignoro, Lick, si cuando a usted les dan la orden o está el listado de personas con orden de captura por antecedentes policíacos, etcétera, ustedes les identifican solo el nombre de la persona o también les proporcionan el DPI, el número, del Código Único de Identificación. Como hay dispositivos, ¿verdad, Lida? Para identificarlos realmente a través de su huella digital y establecer si eso no es la persona. Pero lo que pasa es que no siempre los dispositivos están a la mano. Correcto. Entonces, por ejemplo, por eso oíamos decir, ¿verdad? Persona fue a recoger sus antecedentes y la capturaron. Correcto. Porque solo se guiaron por el nombre. Ajá. El único problema que ha habido es que hay muchas personas que tienen el nombre pero no están inscritas. O sea, ahí eso lo vamos a ver más adelante. Incluso en esta carrera que ustedes van a iniciar este semestre, ¿verdad? Ustedes van a ver que hay personas que tienen hasta 80 años y nunca fueron inscritas. Y uno dice, ¿cómo puede existir esto a estas alturas? Pero así es. De hecho, allá tengo un libro que lo doy el otro semestre en un curso que se llama Jurisdicción Voluntaria, que así como se hace el mismo procedimiento similar del cambio de nombre, hay un procedimiento que se llama determinación de edad. Hay otro procedimiento que se llama asiento extemporáneo o inscripción extemporánea de partida de nacimiento. Todo eso existe y ustedes lo van a aprender acá. Licenciada, le saludo a Julio Guevara. Sí, licenciado. Sí, mire, con una consulta, fíjese que en el artículo 4 también habla, digamos, que la persona se tiene que inscribir en el registro civil. La consulta es la siguiente, no sé si modificaron, digamos, el Código Civil o hay alguna actualización, porque ahora tengo entendido que ya no hay registro civil, sino que está RENAP, ¿verdad? Sí. De pronto me pudiera el registro civil que lleva el RENAP.
Ya, en el Pero RENAP hay no registros son dos civiles. instituciones diferentes. No, es lo mismo. Registro civil era el de antes, ¿verdad? Eso se refiere porque la ley fue creada en esa época. Pero en el artículo, en la parte final de este libro primero, se va usted al artículo 369. 369. ¿Ya? En el 369 nos dice que todo lo relativo al registro civil fue derogado y esas funciones fueron trasladadas al RENAP. No se preocupe porque van a tener una tarea específica durante el semestre donde van a leer toda la ley del RENAP y ahí usted va a establecer si el RENAP sigue teniendo registro civil. Sí, fíjese que en el código que yo tengo solo me dice del 369 al 437 derogados. Usted me causaba esa duda, ¿verdad? Pero derogados por el 90-2005. Y si usted se va al 90-2005 es la ley del RENAP. Ah, ok, excelente. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más? Perdón, buenas tardes. Bueno, buenos días todavía. Una experiencia, ¿verdad? Que tengo yo, mi nombre es Eddie Ulises Pérez Pérez, ¿verdad? Tuve dos problemas en relación, primero con el nombre y la identificación de mi nombre, porque mi nombre Ulises se escribía, yo lo escribí toda mi vida desde primero primaria hasta sexto magisterio, lo escribía con S, Ulises. Y cuando llego a sexto magisterio me piden una nueva constancia o certificado de nacimiento, y cuando miro en el registro civil aparecía mi nombre con C. Entonces tuve que hacer un proceso. Algo que les voy a explicar ahorita que se llama identificación de persona. Exactamente. Y la segunda cosa que es igual por experiencia, Eddie Pérez Pérez es un nombre muy común y que me dio lugar a que había una persona en Chiquimula que tenía antecedentes y a mí casi que me meten preso por el rollo de que había un tema de pensión alimenticia y yo soy felizmente soltero y tuve que ir a hacer un trámite también grande por el tema de los homónimos, ¿verdad? Que también se da mucho en Guatemala, y la única diferencia donde pude constatar eso era que el papá de la persona que en este caso estaba haciendo había sido responsable por el nombre de mis papás fue que salía de este problema, ¿verdad? Pero sí, igual es un tema muy común, me decían, por el tema de mis apellidos y de mi nombre, ¿verdad? Sí, esto es, gracias, Lick, por compartirnos. Esto es solo para que ustedes se den cuenta que el tema del nombre, su mal uso, su mala aplicación, su mala identificación, va a crear unas problemáticas en las personas y en la vida civil de ellas, ¿verdad? Que tienen en determinado momento que arreglarse. Hoy ustedes van a saber el por qué, cuál es la forma correcta. Por eso yo les digo a los alumnos, desde que yo entro a primer semestre, yo antes daba clases solo en la licenciatura, en las varias carreras, y les decía, miren, lo primero que tienen que hacer ustedes es ver cómo está inscrito su nombre en el DPI y que así esté registrado en todos lados. Porque si a usted no le gusta un nombre o un apellido, tiene que hacerse un cambio de nombre, ya, pero no se lo quite. Y antes que a la gente le decían, ay, mire, al alcalde, mire, no me ponga el segundo nombre porque no me gusta. Vieran qué problemática trae eso. Voy a continuar con la clase y las preguntas, si tal vez me las escriben, yo ya estoy leyendo algunas, se las voy a responder y se las mando en el transcurso de la semana. Y así termino este contenido para que no nos atrasemos, ¿verdad? Es irrenunciable porque no se puede renunciar al nombre, ¿verdad? Dejaríamos de ser persona. Y por último, no tiene estimación pecuniaria, no tiene un valor económico, salvo, como les digo, ¿verdad? Que lo inscribamos nosotros como marca y como marca podríamos reclamar que eso tenga un valor, ¿verdad? Porque al ser una marca tiene un valor pecuniario. Aquí están los dos procedimientos de los que el licenciado hacía referencia, ¿verdad? ¿Y por qué se los menciono? Porque en el artículo 4 dice cómo nos identificamos. Pero ¿qué sucede cuando no nos identificamos así? Fíjense bien, aquí este es el resumen de toda la clase. Si a usted no le gusta el nombre, con el que lo inscribieron sus padres, la ley le faculta en el artículo 6 para que vaya y haga el procedimiento para su cambio de nombre. ¿Ya?
sea, la ley dice, bueno, tal vez los papás saber qué estaban pensando ese día y le pusieron el nombre que le pusieron al muchachito, ¿verdad? Pero cuando ese niño ya pueda tener capacidad, ¿verdad? Ya puede ejercer por sí mismo sus derechos, va y se cambia el nombre, ¿ya? Incluso se puede cambiar el apellido, ¿ya? Y fíjense que tan avanzados estamos en ese sentido que en Guatemala ya hay personas que por temas de derechos humanos y sus creencias y todo, dicen ellos, no, yo no me identifico como hombre, me identifico como mujer, me llamo así, pero yo me quiero llamar con un nombre de mujer. Ya encontramos nosotros en las publicaciones del Diario Oficial cambios de nombres, de nombre de hombre a nombre de mujer. Eso sí, en el registro civil, en el pasado les rechazaban hacer estas inscripciones. Alguien ha de haber impugnado porque inclusión de derechos humanos, dirían ellos, no lo tenemos que permitir, pero no está permitido cambiarse el género. Puede ser que en el futuro sí, ¿verdad? Entonces, vean, las personas sí pueden cambiar su nombre. Y el procedimiento, como les digo, yo lo doy en un curso de Derecho Civil, que doy el otro semestre, pero lo que quiero resaltarles acá es lo siguiente, que el procedimiento o lo hace un juez o lo hace un notario. O sea, ustedes ya cuando ejerzan el notariado van a poder hacer cambios de nombre. De hecho, aquí tengo un expediente, déjenme ver. De hecho, es una copia de un expediente porque el expediente de todos los expedientes de esa categoría no quedan en poder de los notarios, sino que en el Archivo General de Protocolo. Y aquí yo tengo una copia apenas, ¿verdad?, de un expediente de cambio de nombre, donde una niña, antes de cumplir 18 años, ¿verdad?, ya no quería tener el apellido del papá porque nunca la crió, nunca la abandonó, no le gustaba el apellido, y ella quería que su título de nivel medio, ¿verdad?, apareciera sin el apellido del papá. Por ese cambio de nombre, esa niña no dejó de ser hija de ese señor, ¿verdad? No se rompe ningún vínculo de parentesco. Simple y sencillamente las personas no están obligadas a usar el nombre con el que fueron inscritos, pero para dejar de usarlo tienen que hacer cambio de nombre. Así de sencillo. Y el otro procedimiento, que más adelante está detallado, es un procedimiento de identificación. Cuando una persona ha utilizado distinto nombre con el que fue inscrito, ya sea un nombre o un apellido, o omitiere alguno de ellos, estamos ante, para la ley, distintas personas, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Una persona en una escritura dice que es propietario de una propiedad, que es propietario de un bien, y está el nombre completo como aparece en su DPI, ¿ya? Pero resulta ser que él hizo algún tipo de gestión en la cual no le aparece el nombre completo y él quiere hacer valer ese título. Cuando él se presenta ante el notario, imagínense, podrán decirle, no, mire, usted no es la misma persona, acredíteme que es la misma persona. Y para eso existe este procedimiento que se llama identificación de persona, cuando lo hace la propia persona para sí misma, o identificación de tercero, cuando se hace para otra persona, ya sea que esa otra persona esté viva o no. Comúnmente se hace identificación de tercero post-mortem, ¿verdad?, para reclamar alguna pensión, para establecer que si era la misma persona, ¿verdad? Se puede hacer de una persona fallecida, pero se puede hacer de una persona viva, porque fíjense que lo que establece la ley en el artículo 4, en el 5, el que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto al que le consta en su partida de nacimiento o use incompleto su nombre u omita alguno de sus apellidos, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública, ¿ya? Por la misma persona si fuera mayor de edad o por sus padres que ejerzan la patria potestad. También podrá hacerse por cualquiera que tenga interés. Incluso una persona que quiera cobrar una deuda y porque el nombre no es el mismo, fíjense bien, puede hacer una identificación de persona del que le debe, ¿verdad?
porque la ley dice aquí que cualquiera que tenga interés en la identificación. Y en ese artículo 5, en la parte final, se hizo un agregado de la ley. ¿Por qué? Porque antes a las personas, por la ausencia de una tilde, la mandaban a hacer identificación de persona. Y el legislador dijo no, la presencia o ausencia de la tilde en un nombre no lo hace distinto. Por lo tanto, no implica la necesidad de establecer identificación u otorgar cambio de nombre o realizar trámite de corrección o modificación alguna, ¿verdad? Entonces, veamos los dos procedimientos: cambio de nombre, identificación, sea de persona o sea de tercero. ¿Por qué la diferencia entre persona? ¿Quién lo solicita? Si la identificación es de persona, se va a hacer en escritura pública. Si la identificación es de tercero, hay que hacer publicación, si no mal recuerdo, ¿verdad? Hay que hacer un procedimiento ante un notario o ante un juez, así como se hace el procedimiento de cambio de nombre. Y aquí abajo están descritos. Aquí está, miren, cambio de nombre. Estos son el esquema, digamos, de un cambio de nombre, los pasos que se llevan. Y aquí está más detallado, ¿verdad? Este que les estoy mostrando es el procedimiento cuando lo hace un notario. Y aquí están las diferencias entre uno y otro, entre la identificación si es de persona o si es de tercero. Y aquí está el procedimiento de identificación de tercero, ¿verdad? Que es también en jurisdicción voluntaria notarial se le llama. Y aquí su descripción. Vamos a ver, hay publicación, si hay publicación de edicto. Entonces, como pueden ustedes observar, son dos procedimientos o hasta tres que la ley ha establecido por las problemáticas o al que no le gusta usar su nombre, ¿verdad? Que ya están previstos por la ley. Solo voy a terminar aquí, dejo de grabar y si quieren nos quedamos con unas que otras preguntas. Aquí les adjunté unas publicaciones del año pasado del Diario Oficial para que vean ustedes qué es lo que aparece en los edictos, ¿verdad? Todos los días salen edictos de publicaciones del Diario Oficial y ahí ustedes pueden verificar, ¿verdad? Si es cierto todo lo que les digo, ahí pueden ustedes ver ejemplos, ¿verdad? De cómo es que se cambian los nombres, si se cambian el nombre completo o solo un apellido o los dos nombres o se quitan el apellido del papá y a veces se colocan el del padrastro, ¿verdad? Aquí también encontramos lo que la página del RENAP y la ley nos manda, ¿verdad? De cuál es el plazo para hacer una inscripción, ¿verdad? Quiénes pueden ir a hacer la inscripción, ustedes ahí lo van a leer, ¿verdad? Esto no es algo extraordinario, estamos relacionados con eso, a veces lo hemos hecho más de alguna vez y por nosotros mismos pues hacemos esas diligencias. Y aquí están todos los requisitos de las distintas anotaciones que se hacen en el RENAP, ¿verdad? De estos tipos de procesos. Y aquí hay una declaración jurada de un testigo cuando se hace reconocimiento por separado, ¿verdad? Eso fue necesario porque, pues, como les digo, hay presunciones de la ley que no se estaban respetando y pues ya ahora se tienen que considerar, ¿verdad? Porque otra y última cosa es que el nombre es un derecho humano también. Entonces, todos tenemos derecho a un nombre, ¿verdad? Ah, lo abandonaron los padres, sí, pero la institución que lo reciba, ¿verdad? Ahí dice el artículo 4, le colocará un nombre, porque es parte de la identidad de la persona, ¿verdad? Y en la parte final, nada más, menciona el artículo 7 del Código Civil, que la alteración, o sea, esa modificación que tiene el nombre, se anotará al margen de la partida de nacimiento. La identificación y el cambio de nombre no modifican la condición civil del que la obtiene, ni constituye prueba alguna de filiación. Es decir, que por cambiarme el nombre yo no puedo decir, yo ahora ya soy soltera porque soy otra persona. Yo ahora ya no tengo responsabilidades, yo soy otra persona. No modifican la situación, condición civil. Ni tampoco puedo decir, yo ahora, como hice cambio de nombre y dice que soy hija del presidente Arévalo, digamos que me haya puesto yo ese apellido, ¿verdad? Ahí tampoco puedo decir después, mire, yo soy hija de él porque me coloqué el apellido, aquí vengo a reclamar una herencia. No es posible, ¿verdad? Vamos a dejar hasta aquí la grabación. Y si tienen dudas, pues con mucho gusto yo sí me quedo haciéndolas. Pero para
efectos de la universidad, termina la clase.